Gloria a Cristo. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 2 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Lo que Dios le dijo a Ezequiel, el modo que Dios procedería con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Ese es el tema, ese es el título. Modo de proceder de Dios con su pueblo Israel. Dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado por el faraón de Egipto. Y dice la Biblia que Dios envió a su siervo Moisés y con brazo fuerte, con brazo poderoso, lo sacó. Le demostró el poder de Dios, enviándole plagas de moscas, plagas de ranas, plaga de sangre. Sus aguas se convirtieron en sangre y esa sangre se pudrió, hizo un hedor y nacieron moscas y nacieron ranas y se había propagado por todo Egipto. Viendo el faraón las señales y el poder de Dios, quiso imitarlo con sus magos, con sus brujos, con sus adivinos, pero no pudo detener el faraón el poder de Dios, porque Dios había prometido a su pueblo sacarlo de la esclavitud de Egipto. 430 años aproximadamente estuvo el pueblo de Dios esclavizado, haciendo adobes. Por años habían estado clamando, generación tras generación, habían estado clamando que Dios los libertara de la esclavitud. Ya no soportaban trabajar bajo aquel sol, bajo el látigo de Faraón, bajo la opresión de Faraón. Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó y les envió a su siervo Moisés para sacarlos. Los sacó con brazo fuerte y poderoso, tocando a los primogénitos de los hijos de Egipto, quitándole la vida a los primogénitos de los hijos del faraón, de los familiares, de todos aquellos que eran primogénitos en Egipto. Murieron. Murió el hijo de Faraón. Cuando Faraón vio esto, ya no soportó y dijo: Moisés, ve a adorar a tu Dios, vete con el pueblo. Dice que Dios puso gracia en el pueblo de Dios para con el faraón, y no solo salió con las manos vacías, sino que se llevaron, hermano, oro, plata y muchos bienes. Pero al ir por el desierto, al caminar por el desierto, Dios no los llevó por el camino corto, sino que los pasó por el desierto. Porque Dios quería ver qué era lo que había realmente en el corazón de los israelitas después de que los libertó de la esclavitud del pecado. Quiso pasarlos por el desierto. Y estando en el desierto, no los abandonó. Dice la Biblia que estando en el desierto, sus calzados no se envejecieron, no se desgastaron, sus vestiduras no se desgastaron. Cuando tuvieron sed, de la roca salió agua y les dio a beber. Cuando tuvieron hambre,
del cielo cayó el maná y ellos lo recogían y comían. Cuando tuvieron el deseo vivo de comer carne, que se aburrieron de comer solo maná y dijeron a Moisés: Moisés, ya nos aburrimos de comer solo maná. Ahora danos a comer carne. Moisés, preocupado, le dijo a Jehová: ¿cómo yo le daré en este desierto a este pueblo que tiene deseo de comer carne aquí en el desierto? Como 500,000 de a pie, sin contar hombres ni mujeres, son el pueblo que tú me has dado para guiar, le dice Moisés a Jehová. ¿De dónde yo puedo alimentar a tal multitud? Y Dios le dice: ¿te has olvidado quién soy yo? De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la formó, él la creó. Moisés se encontraba en esa dificultad de darle de comer al pueblo carne, pero más Dios hizo que de la nada aparecieran miles y miles y miles de codornices, comida de reyes. Codornices, hermano, le dio a comer, alabado sea Jesús, al pueblo de Israel en el desierto. Pero se enojó Jehová Dios porque no lo pidieron agradando a Dios, sino que habían pedido aquella carne, murmurando, diciendo: Moisés, mejor estábamos en Egipto, nos iba mejor en Egipto, nos trajiste al desierto para matarnos, para quitarnos la vida, mejor hubiéramos muerto allá. Nos acordamos, en Egipto comíamos carne, comíamos legumbres, comíamos de todo. Querían volver atrás. Ya estaba saliendo a la luz lo que realmente había en el corazón del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jehová Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que lo sacaría de la esclavitud del faraón, lo llevaría a las tierras prometidas donde fluía leche y miel. Leche y miel. Las tierras, hermano, mejores sobre la faz del planeta Tierra, eran para el pueblo de Israel, alabado sea Jesús. Se las dio a los israelitas. Pero pasando por el desierto, ellos murmuraban. Estando en el Sinaí, cuando el siervo Moisés subió a traer los 10 mandamientos, el pueblo de Dios acampó abajo de la montaña del Sinaí. 40 días y 40 noches no comió ni bebió agua, ni probó alimento el siervo Moisés, y subió a hablar con Jehová Dios a la montaña del Sinaí, a recibir los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos, el pueblo de Israel abajo decía: Moisés ha muerto, ya no vino. Busquemos un Dios, busquemos un ídolo, porque estaban con aquella mente que habían visto por 430 años a sus enemigos, los egipcios, al faraón, que ellos se postraban ante ídolos, ante dioses paganos, ante ídolos hechos de metal, hechos de madera, figuras de animales, figuras de hombres, que los faraones adoraban. Y ellos se recordaron, porque de allá los había sacado Dios, y estando en la montaña del Sinaí, cuando vieron que Moisés ya no venía, muchos de ellos dijeron: Moisés ha muerto, busquémonos un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Querían regresar de nuevo a Egipto. Querían buscar un líder que los conduciera nuevamente a la esclavitud de Faraón, del mundo, del pecado. Y dice la Biblia
que buscaron, recogieron el oro, recogieron la plata, recogieron todos los anillos, aretes de oro y los mezclaron, les pusieron fuego y se hicieron un ídolo, un becerro. Imagínate cómo el pueblo en unos pocos días, 40 días y 40 noches, se había apartado Moisés del pueblo de Israel como líder y se había ido a buscar los 10 mandamientos de Dios, porque Jehová Dios le dijo: Moisés, sube a la montaña del Sinaí, que allí yo te voy a dar la ley que va a regir a mi pueblo. Y estando arriba, Moisés recibiendo los mandamientos, mientras Moisés recibía los mandamientos y Dios estaba hablando con él, el pueblo de Israel, abajo acampando, ya estaba adorando un ídolo, un becerro, y se postraron ante él, hicieron fiesta ante el ídolo y lo adoraron, y comenzaron a tocar tambores, panderetas, le cantaban al ídolo, le rendían pleitesía al ídolo, porque se acordaron de lo que habían visto en Egipto. Habían visto que el faraón era próspero, adorando dioses de metal, dioses de madera, dioses hechos, hermano, a figuras de animales. Y ellos hicieron un ídolo de figura de animal, un becerro, y se postraron. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley, ellos en unos pocos días demuestran tan cerca de Dios, a unos cuantos metros. Estaba Dios hablando con Moisés y ellos envolviéndose en la maldad, en la codicia, en la avaricia. Dice que mezclaron y hicieron licor para embriagarse. Y comenzaron a embriagarse y comenzaron a hacer herejías y comenzaron a hacer abominaciones. En 40 días que Moisés se separó y se fue a hablar con Dios, demuestra al pueblo de Israel lo que había en su corazón, en la montaña del Sinaí, abajo del Sinaí. Cuando Moisés recibe las tablas y va hacia abajo a ver al pueblo, le dice su siervo Josué, que lo estaba esperando, grito de guerra se escucha. No, le dice Moisés, este es el grito de fiestas, de paganismo. Y descienden a ver lo que estaba sucediendo. Dice que habían buscado a Aarón, el hermano de Moisés, el siervo de Dios. Habían buscado a Aarón para que les edificara el becerro. Y lo vio Moisés y lo vio Josué y se enfureció. Se metió el celo de Dios en Moisés y arrojó las tablas hacia el ídolo y se hizo pedazos el ídolo. Y les dio a beber. Lo mezcló el oro con agua, lo derritieron y se lo dieron a beber a aquellos que habían pecado contra Jehová. Dios los sacó de la esclavitud, los sacó del pecado. Y en el desierto los israelitas estaban adorando ídolos. Dice la Biblia que después de ese evento Dios siguió conduciéndolos a las tierras prometidas. Y llegaron a las tierras prometidas donde fluía leche y miel. Pero estando en las tierras prometidas, muchos de ellos comenzaron a murmurar, porque aquellas tierras prometidas, allí habitaban los gigantes, los hijos de Anac, los amorreos, los amonitas, gente malvada, pueblos paganos.
Y Dios le dijo a Josué que conquistaría esas tierras prometidas y sacaría a aquellas naciones paganas de ese lugar, los exterminaría. Y así fue. Con brazo poderoso Dios sacó a aquellas naciones paganas y les dio a los israelitas las tierras prometidas, donde fluye leche y miel. Estando en las tierras prometidas, comenzaron a gozar, porque fluía la leche y la miel. Los árboles frutales de toda clase de fruta en abundancia comenzaron a cosechar. Comenzaron a sembrar las tierras y tenían la bendición de Dios. La tierra era fértil. Tenía la bendición de Dios, alabado sea Jesús. Y viendo el pueblo de Israel que era prosperado en gran manera, comía cuando quería, tenían abundancia, alabado sea Jesús, tenían libertad, alabado sea el Rey, se saciaba con leche y miel el pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero Dios había dejado unas cuantas naciones paganas para que aquellos hijos que no habían conocido la guerra la conocieran. Ahí estaban los filisteos. Ahí estaban, hermano, los ismaelitas que les harían la guerra. Pero estando el pueblo de Dios en las tierras prometidas, comenzó a ver alrededor de él, en la abundancia que Dios les había dado, que fluía leche y miel. Estaban prosperados el pueblo de Israel. Tenían todo lo que querían, comían todo lo que querían. Pero en la comodidad se comenzaron a engordar, a poner gorditos y solo a satisfacer la carne. Y viendo las naciones que estaban a su alrededor, se comenzaron a mezclar con las naciones paganas, con las naciones que adoraban ídolos, que sacrificaban sus hijos a dioses hechos de metal, hechos de madera. Comenzó el pueblo de Israel a alejarse de la ley de Dios, comenzó a olvidarse de los estatutos de Dios, y en aquella prosperidad, en aquella abundancia, comenzaron a alejarse de la bondad y la misericordia de Dios. Y viendo que a las naciones paganas, a las naciones que no adoraban al Dios de Jacob, que no se sometían al Dios de Jacob, también les iba bien, ellos comenzaron a imitar a las naciones paganas y quisieron buscarse, y se buscaron dioses hechos de metal, dioses hechos de madera, y comenzaron a honrarlos. Y es donde le dice Jehová Dios a Ezequiel en este capítulo: Ezequiel, los ancianos de Israel quieren consultarme. ¿Sabe qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba pasando es que la bendición de Dios se había retirado de los ancianos. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios llegó a su límite. Como en Sodoma y en Gomorra, la paciencia de Dios llegó a su límite. Los ancianos de Israel consultando a Dios. Pero le dice Jehová Dios a Ezequiel: Ezequiel, mira, estos ancianos les he dicho que guardaran mis estatutos, que guardaran mis mandamientos, que guardaran mis leyes, mas ellos aborrecieron mi ley y hoy vienen a consultarme. Y les he dicho que se vuelvan a mí y que guarden mi ley, y que se saquen de sus ojos, de su mente, de su corazón, todo deseo de adorar ídolos. Mas Jehová Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor,
A consultarme venís vosotros. Vivo yo, que no os responderé. Imagínate, hermano, el límite de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es mansedumbre, Dios es templanza, Dios es fe, Dios es misericordioso, alabado sea el Rey, pero tiene un límite. Y dice que el pueblo de Israel había alcanzado a llegar hasta el límite de la paciencia de Dios, porque los había tolerado tanto, los había, hermano, dicen algunos, chinchineado tanto, que ellos, en vez de agradecerle a Dios, terminaron adorando dioses hechos de metal, hechos de madera. Y ahora le dice Jehová Dios: mira, estos ancianos de Israel, Ezequiel, quieren consultarme. Y le dice Jehová: vivo yo, que no les responderé. No les responderé. Entonces, ¿qué estaba pasando? Veámoslo más adelante. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Dios llegó a enojarse tanto con la niña de sus ojos? Porque así le llama Jehová Dios a su pueblo, la niña de sus ojos. Mi pueblo escogido, mi real sacerdocio, mi nación santa. Pero ahora le está diciendo al profeta Ezequiel que no le responderá nada. ¿Qué habían hecho los ancianos de Israel para enojar de esta manera a nuestro Dios? Dice la Biblia que a los suyos vino. Imagínate. A ellos vino, a ellos se les reveló con poder, con señales, con demostraciones. Les mandó el arca del pacto. Tenían el arca del pacto, donde la gloria de Dios descendía. Tenían el arca del pacto que la llevaban a la guerra. Y cuando las naciones paganas querían pelear contra el pueblo de Israel, solo sacaban el arca del pacto y la gloria de Dios descendía y el poder de Dios descendía, y aquellas naciones paganas escuchaban el estruendo, escuchaban aquel griterío de gozo cuando sacaban el arca del pacto de Dios. El pueblo de Israel se llenaba de fe. Pero ahora Jehová Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, vivo yo, que no le responderé. Imagínate. Hay que tener cuidado, hermano. Alabado sea el Rey. Imagínate qué le habían hecho al Dios que los trajo por el desierto y los cuidó, los alimentó con comida de reyes, maná celestial, pan caído del cielo, aleluya. Pero ¿qué le hicieron? ¿Qué le estaban haciendo para que él le dijera: Ezequiel, vivo yo, que no les quiero responder, no quiero hablar con ellos? Alabado sea Jesús. Imagínate, Jehová Dios, el que hizo los cielos, alabado sea el Rey, el que hizo la tierra, el que formó el universo, el que creó al hombre en el huerto del Edén, le está diciendo al profeta Ezequiel: vivo yo, que no quiero hablar con ellos, ni les quiero responder. Él viene por su pueblo, Él viene por su amada, Él viene por los suyos. Él está buscando los corazones contritos y humillados, porque los corazones contritos y humillados no los desprecia Él, alabado sea el Rey. Mas el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Y le dice, Jehová Dios le dice: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo, que no responderé.
dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los juzgarás tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mis ojos, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto y de la tierra que les había, y los llevaría a las tierras que les había prometido. Alabado sea el Rey. Pero dice la Biblia que los ancianos se habían acercado a Dios, pero no querían sacar el vivo deseo de querer adorar ídolos. Se acercaban a Dios, y como Dios escudriña la mente y el corazón, dice que los ancianos se acercaron a Dios a quererlo consultar. Pero Jehová Dios, como conoce y discierne los pensamientos que hay en el hombre y las intenciones del corazón del hombre, le dice a Ezequiel: júzgalos tú, yo no quiero hablar con ellos. Esta casa es rebelde. No se acuerdan cómo yo los traté. No se recuerdan cómo Él los honró, los llevó a las tierras prometidas, donde fluye leche y miel, los prosperó, los hizo crecer, los hizo prósperos. Pero viendo las naciones paganas, se quisieron y se hicieron como ellos. Dice la Biblia que en las tierras prometidas les puso jueces, les puso jueces que los gobernaran. Y allí estaba Samuel como juez. En los tiempos del profeta Samuel, Dios los tenía prosperado, pero ofendieron a Dios, pidiendo rey. Dice que la nación de Israel nunca había tenido rey. Pero como los ancianos vieron que las otras naciones tenían reyes que los regían, que los gobernaban, consultaron y citaron a Samuel y lo reunieron y se reunieron con Samuel y le dijeron: Samuel, ya no queremos que nos gobiernes tú, ni tus hijos, ni jueces. Queremos un rey como tienen las otras naciones. Dice que Jehová Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, mira cómo este pueblo quiere ser como los paganos, imitando a las naciones paganas. No quiere que Dios lo gobierne, que Jehová Dios lo gobierne, que sus estatutos lo gobiernen. Y le dicen a Samuel: queremos rey. Ya no queremos que nos gobiernes tú, Samuel, como juez. Y Samuel consulta a Jehová y le dice: Señor, la nación de Israel está pidiendo rey como las otras naciones. Ya no quieren jueces. Mas Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te han desechado a ti,
Me han desechado a mí, le dice Jehová. No te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí. No quieren que yo los gobierne, sino que quieren que los gobierne un hombre, como los hacen las otras naciones paganas. Pero dile a los ancianos que ese rey que se buscarán llevará a sus hijos a la guerra, a sus hijas las hará esclavas y sirvientes del palacio. Sus hijos van a ir a la guerra y van a morir a espada. Los someterá a ese rey. Los hará llorar. Pidieron rey. Pero dice la Biblia, mas ellos se rebelaron contra mí, dice Dios, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos y en medio de la tierra de Egipto. Jehová Dios le estaba diciendo a Ezequiel, Ezequiel, este pueblo no quiere dejar las abominaciones, no quiere dejar de adorar ídolos hechos de metal, hechos de madera. ¿Qué es lo que sucede hoy en este año 2025? ¿Cómo están las naciones alrededor del mundo? Muchos ancianos, muchas tribus, muchas lenguas, muchas etnias, muchas naciones se acercan a Jehová a consultar al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, al Dios de Daniel, al Dios de Joel, al Dios de Amós, al Dios de Ezequiel, al Dios de Elías, al Dios de Nahum, al Dios de Amós, y se acercan a consultarlo. Pero muchos de ellos hablan de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero enfrente de ellos tienen imágenes, tienen ejércitos de imágenes, ídolos, y vienen a consultar al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué le dice Jehová Dios a Ezequiel? No quiero hablar con ellos, porque ellos no quieren sacar de su corazón el deseo de tener enfrente un ídolo y quieren que yo sea su Dios. Hoy 2025, alrededor del planeta Tierra, la gran ramera tiene ídolos por todas partes del planeta Tierra. Ha edificado altares diciendo que adora a Dios, pero no se saca los ídolos. Quiere quiere consultar al verdadero Dios. Lee la ley de Dios y quiere consultar a Dios, pero no quiere dejar de tener los ídolos hechos de metal, hechos de madera, hechos de mano de hombre, que llegan las naciones y se postran ante ellos, rindiéndole cultos y ofrendas de alabanzas a esculturas hechas de metal, hechas de madera. Eso es lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. Dicen que adoran a Dios, hablan de Dios, hablan de Jesús,
hablan de la ley de Dios, pero Dios les dice: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís. Vivo yo, que no responderé, dice Jehová. Pero hay que hacerse la pregunta: ¿por qué no quiere responder a este tipo de ancianos? Porque en sus altares, en sus iglesias, hay mediadores. Tienen altares a apóstoles. Tienen altares a hombres que murieron en esta tierra. Y consultan en esos altares. Tienen oraciones dirigidas a hombres a los cuales le edificaron altares y le hicieron imagen. Y estando eso en su corazón, quieren consultar al verdadero Dios. Mas Dios les dice que se saquen todas esas abominaciones de sus ojos, de su corazón, de su mente. Y después que saquen toda esa abominación, entonces que se acerquen a Dios. Que aborrezcan los ídolos hechos de metal, hechos de madera, los dioses paganos que son edificados por mano y figuras de hombre. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Se le busca en espíritu y en verdad. Mas la nación de Israel quería consultar a Dios. Quería consultar al profeta. Quería consultar a Dios a través del profeta. Preguntarle a Dios. Hablar con Dios sin dejar la abominación que había en su corazón, en su mente. Dice la Biblia que por eso, dijo Jehová Dios, se encenderá mi ira. Imagínate, en el libro de Apocalipsis encontramos qué estaba pasando con esta iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel y escribe a las 7 iglesias, y escribe a las 7 iglesias y a sus ángeles. Dice la Biblia, imagínate la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, Dios la toma en cuenta. Pero ¿qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Una iglesia llamada de Pérgamo, que Dios la tome en cuenta, ha dejado que Satanás haga su trono y quiere consultar al verdadero Dios y quiere que Dios le responda. Pero ¿qué está pasando con la iglesia de Pérgamo? Los ancianos de la iglesia de Pérgamo tienen que entender que tienen que sacar sus ídolos, sus deseos de adorar ídolos, imágenes. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, en la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué características tiene la iglesia de Pérgamo? Pero retienes mi nombre. Habla de Jesús, la iglesia de Pérgamo. Habla de Cristo, del Espíritu Santo. Tiene la Biblia. Pero ha dejado que el trono de Satanás
se establezca en la iglesia que es para Dios. Pérgamo, los ancianos de la iglesia de Pérgamo han dejado que Satanás haga su trono y reine en esa iglesia. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Le dice Dios, retienes mi nombre, hablas de mí, hablas de Jesús, hablas del Espíritu Santo, hablas de la ley de Dios, pero en verdad, como le estaba diciendo a Ezequiel, dile a estos ancianos que no quiero hablar con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren sacar sus ídolos de su corazón. Enfrente de ellos hay ídolos, imágenes hechas de hombre, esculturas hechas de hombre, intercesores, mediadores que se buscaron. Y Jesús dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, porque Jesucristo se dejó crucificar y entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Aleluya. Pero Pérgamo, una iglesia que Dios quiere salvarla, los ancianos han dejado que Satanás haga su trono allí. ¿Y qué es lo que está pasando? Hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, tienen la Biblia de Dios verdadero. Pero ¿qué sucede? Dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que Jehová lo reprenda. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas. Aquí viene. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Iglesia, ancianos de Pérgamo, adorando ídolos y queriendo consultar al Dios verdadero. ¿Y qué le dice Dios? Y a cometer fornicación, fornicar con otros dioses paganos. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y si Dios la aborrece, ¿por qué la sigue manteniendo Pérgamo? ¿Por qué sigue manteniendo la doctrina de San Nicolás, del árbol de Navidad, de los regalos, de la doctrina de diciembre, del árbol? ¿Por qué sigue manteniendo Pérgamo, los ancianos de Pérgamo, y yendo en contra de la voluntad de Dios, dejando que Satanás haga su trono en esa iglesia? Es que los ancianos se corrompieron. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está. ¿Por qué le dice a esta iglesia, a estos ancianos de Pérgamo, arrepiéntanse? Solo a alguien que está fuera de la gracia de Dios, que está fuera de la cobertura de Dios, que está lejos de Dios, se le puede decir, arrepiéntete y vuélvete a Jehová. Pérgamo se tiene que arrepentir, dejar los ídolos, dejar de cometer cosas sacrificadas a los ídolos, dejar de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es que los ancianos quieren consultar a Dios y no dejar las abominaciones. Les responderá Dios, si no dejan las abominaciones, digo Dios, no le responderá. Es por eso que en vez de buscar al verdadero Dios, siguen con las imágenes,
la iglesia de Pérgamo. Si no se arrepiente Pérgamo, peleará Dios contra ellos con la espada de su boca, con la verdadera palabra de Dios. Alabado sea el Rey. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ezequiel está recibiendo que los ancianos de Israel, muchas iglesias, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, se quiere acercar a Dios, pero tiene la doctrina de los nicolaitas y dice que alaba a Dios. ¿Por qué no saca la doctrina de los nicolaitas? Y dice que alaba a Cristo. ¿Por qué no saca la doctrina de adorar ídolos? Que los ancianos aborrezcan, dijo Jehová, esos ídolos que tienen, que los saquen de su vista, de sus ojos, de su corazón, de su mente, y adoren a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jehová Dios le dijo a Moisés, dentro de los mandamientos, no te harás ídolos, no te harás imágenes, no te harás semejanza de hombre alguno, no te harás escultura, ni imagen de hombre, ni de animal, ni de bestia. No se puede. Mas Pérgamo quiere adorar a Dios. Los ancianos de Pérgamo pretenden adorar a Dios. Y Dios les dice, sí, no han negado mi fe, yo los tomo en cuenta, pero se tienen que arrepentir. Si no se arrepienten, vendré y pelearé contra ustedes con la espada de mi boca, con la verdadera palabra de Dios, pelearé contra ustedes. Los ancianos de Israel consultando a Dios. Y Jehová Dios le dice, hijo de hombre, en Ezequiel, hijo de hombre, di a los ancianos de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, casa de Israel. Vivo yo, que no os responderé. ¿Pero por qué? Nos preguntábamos por qué Dios estaba tan enojado. Porque querían acercarse a Él con aquello en su corazón, en su mente, en sus deseos, de querer seguir adorando ídolos como lo hacían las otras naciones. Entonces Jehová Dios dice, no quiero hablar con ellos. El apóstol Juan recibe en el Apocalipsis que la iglesia de Pérgamo tiene un gran problema. Sus ancianos, sus líderes, tienen un gran problema. Tienen que comenzar a aborrecer la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a cometer y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En cada ciudad la iglesia de Pérgamo tiene un altar y sacrifica y hace fiesta a los ídolos de cada ciudad. En cada municipio la iglesia de Pérgamo tiene un altar y tiene un Dios y hace una fiesta. Llama a las orquestas paganas y llama a las orquestas mundanas y hace una fiesta pagana. Y es la misma iglesia de Pérgamo la que organiza la fiesta pagana, porque está rindiendo culto a la imagen que rige ese municipio, ese distrito. Cada distrito, cada lugar, cada región, la iglesia de Pérgamo ha levantado un ídolo
y en honor a ese ídolo hay una fiesta. Hay una fecha establecida, que cada fecha de ese año se debe de hacer una fiesta. Y no es una fiesta para glorificar a Dios, sino que allí toman licor, se embriagan, se emborrachan, hacen herejías, cantan canciones de abominaciones que seducen la carne. Y creen los ancianos de la iglesia de Pérgamo que de esa manera están adorando a Dios. Se quieren se quieren acercar a Dios, quieren consultar a Dios y pretenden ellos estar de la mano con Dios. Mas Dios le dice: Ezequiel, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres juzgarlos tú? Porque yo no quiero hablar con ellos. Si no se arrepienten y sacan sus ídolos, vendré y pelearé contra ellos. ¿Cómo estamos, hermano? En estos tiempos, aún la nación de Israel tiene altares en las ciudades, ha levantado imágenes y hay una fecha para cada dios y celebran en honor a cada dios. Saheba, Tukiba Katuliba Kanda. El día de Dios se acerca. El día de la ira de Dios se acerca, la hora y el día en que Dios juzgará a las naciones se acerca. Los pueblos dicen que quieren adorar a Dios, pero no quieren dejar los ídolos. ¿Por qué tienes que buscar un ídolo para consultar a Dios? Si la ley de Dios dice que no te harás ídolos, ni imagen, ni semejanza alguna de escultura hecha de metal ni de madera, porque las naciones paganas hacían eso y hacen eso. Pero más el pueblo de Dios adora a Adonai Elohim, a Yahvé, al gran yo soy, al alfa, al omega, en espíritu y en verdad. Hermano, amigo, Cristo pronto viene. Imagínate cómo los ancianos de Israel, Dios da un ejemplo. Y hoy, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? No es oculto para nadie de la iglesia de Pérgamo que le gusta hacer fiesta en cada ciudad, en cada municipio, a su Dios. Hay una fecha, hay un día en que llaman las orquestas paganas, mundanas, y mezclan lo de Dios y dicen que es en honor a ese ídolo que han edificado y le pusieron nombre en cada ciudad. El apóstol Juan recibe en el Apocalipsis: Pérgamo, si no se arrepiente de sus pecados, esas abominaciones, Jehová Dios peleará contra ellos con la espada de su boca. Ancianos de Israel vienen a consultar a Dios, mas Dios le dice: Ezequiel, no quiero hablar con ellos, porque ellos no se quieren arrepentir, ellos no quieren dejar la maldad. Cristo pronto viene. Sigamos adelante, sigamos avanzando, hermano. En este planeta Tierra, dijo Jesús, tendríamos pruebas, tribulaciones, angustias, pero dijo Él: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Dios te bendiga.